Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, en clave meteorólogo, la semana pasada para el gobierno eran todas lluvias, tormentas eléctricas. Ahora, desde el dato de pobreza, el respaldo de Trump y la posibilidad de bajar la presión sobre el tipo de cambio, salió el sol. ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? Sí, yo creo que fue, habrá un mérito o una positiva y una negativa, ¿no? La positiva es que efectivamente, por la vinculación que tiene el presidente Milei con el presidente Trump, logró algo que es inédito, que es un respaldo que lo que hizo es evitar una crisis muchísimo más grande. Una crisis donde veíamos que el dólar no tenía un techo sino un toldo y el riesgo país seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y ya sabemos lo que pasa en Argentina cuando hay crisis de ese tipo. La consecuencia es siempre más inflación, más pobreza, mucha transferencia de ingresos, más desigualdad. Entonces yo creo que eso es positivo. Lo negativo es que es una admisión, por más que no lo haga el gobierno, de que el plan económico no va en una buena dirección. No va en una buena dirección desde el punto de vista de el expertise máximo, el conocimiento máximo que tiene el equipo económico, que es el financiero. Argentina se estaba quedando sin dólares y los mercados te estaban diciendo, che, cuidado porque hay un riesgo cada vez más alto de impago de bonos. Entonces es una y una, es por suerte, por la vinculación que tiene el presidente con el presidente de Estados Unidos, pudieron resolver una cuestión de urgencia, pero requiere repensar el plan económico. Fuiste embajador en Estados Unidos en otro contexto y recién dijiste algo inédito. ¿Por qué crees que Trump hizo explícito el respaldo con Scott Bessent, si querés, como ariete? Más allá de la afinidad personal, ¿qué interés puede tener Trump tanto en Javier Milei presidente como en Argentina como país? A ver, primero creo que la vinculación personal y la vinculación de los espacios políticos en esta internacional, de llamar la nueva derecha, derecha alternativa, como quieras, es muy importante. Entonces hay una afinidad. Es la misma afinidad que muestra el presidente Trump cuando castiga a Brasil, porque la Corte Suprema condenó a Bolsonaro y entonces castiga a los productores brasileños a exportar con 50% de arancel a Estados Unidos. Entonces hay una vinculación ideológica de afinidad muy clara. En segundo lugar, la política exterior de Milei siguió en todos los aspectos a la política exterior de los Estados Unidos. Recordemos que hasta Milei echó a su canciller cuando votó de acuerdo a la tradición argentina, pero en contra de una postura de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Sí. Eso en segundo lugar. Después hay intereses que Estados Unidos tiene como potencia global en la región. Y eso no quiere decir que haya habido una transacción de este tipo, pero lo quiero dejar claro, ¿sí? Quiere decir que Estados Unidos tiene intereses en la región. ¿Qué interés? Principalmente es una región en donde ahora, particularmente Sudamérica, no tiene muchos gobiernos afines. Y este es un gobierno afín, entonces es importante desde el punto de vista geopolítico. Segundo, Estados Unidos no quiere la participación o el desembarco de China de manera global, trata de contenerlo. Hace mucho tiempo que no tenías una potencia que pudiera rivalizar y movilizar globalmente y desembarcar como hizo en África y como hizo en Latinoamérica. Todos ustedes saben que en Estados Unidos a Latinoamérica se le llama el patio trasero, no les gusta que los chinos estén en el patio trasero. Y cuando hablas específicamente de China hay algunas cosas que son las telecomunicaciones, ¿sí? Porque es el eje a través de todo lo que del cual todo lo que viene se desarrolla. Lo que son minerales críticos para lo que es energía y telecomunicaciones, particularmente el litio y las tierras raras, que son elementos de la tabla periódica de los elementos que están mezclados con algunos minerales y China tiene el grueso de eso y además se ha establecido en África por ese motivo. Estados Unidos tiene, Argentina o Sudamérica también hay, eso es interesante. Y después hay un tema geopolítico de los pasos entre el Atlántico y el Pacífico. Sí. Que tienen que ver con, fíjate que cuando Trump llegó dijo me quiero comprar Groenlandia, no quiero que los chinos manejen el canal de Panamá y acá tenés la otra alternativa que es el estrecho de Magallanes. ¿Crees que va a haber un reseteo del plan económico desde el 27 de octubre o desde el 11 de diciembre con otra composición del Congreso? Mira, yo creo que es imprescindible un reseteo del plan económico porque a las pruebas me remito. Esto tuvo un rescate en abril del fondo, tuvo un rescate del Tesoro ahora y aún así no termina de encauzarse, pero la propia dinámica de ese derrape te dice, mira, tenés que corregir lo financiero. Y después necesitas un reseteo desde el punto de vista de la economía cotidiana. Lo que estás viendo hoy, la contracara del superávit, y Argentina necesita superávit porque tiene cero reputación, necesita superávit, pero la contracara es familias y empresas que están en déficit, que quiere decir que gastan más de lo que les ingresa. Y entonces desahorran o se endeudan.
Y el nivel de morosidad que vos estás viendo en los bancos se duplicó por 2,5 veces la morosidad en el crédito a familias. Pero en el crédito no bancario, hoy la morosidad es 12,8%. Una de cada 8 familias no está pudiendo pagar el dinero que han pedido prestado para vivir o para tratar de mantener su estándar de gasto. Eso es lo que estamos viendo. Yo creo que necesita un reseteo. Y también necesita... Perdón, Martín, ¿eso explica la derrota del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Digamos, la situación de la economía, de la calle, de la gente, que no estaba solamente con esto de que baja la inflación y baja la pobreza y con eso ya estamos, que un poco decía el gobierno. Mira, está claro que es fundamental y ese es un claro contraste. Recordemos que el kirchnerismo no solamente te dejó 200% de inflación anual, sino que, no sé, Kicillof ha dicho medir la pobreza es estigmatizar. Sí, claro, sí. Aníbal Fernández llegó a decir que teníamos menos pobreza que en Alemania. Claro. Y lo que ves es que bajar la inflación es fundamental para bajar el nivel de pobreza. Después necesitas un proceso de crecimiento, que es lo que les describía Martín, porque si no es muy difícil sustentarlo. Vos me preguntás qué creo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y creo que por eso también se agitan los ánimos en el Congreso y con los gobernadores, que había una suerte de versión, o si querés, una interpretación establecida de que la macro estaba bien. Claro. Y que en todo caso la micro tenía dificultades. Es muy difícil delindar la macro de la micro, es la misma economía. Pasa que, hay un superávit y que creo que cuando se dice que la macro está bien se apunta a ese superávit. Sí. Sí, o sea, pero eso es... Y vos planteabas recién que es necesario porque Argentina tiene prontuario de déficit. Claro. ¿Cuál es mi diferencia conceptual? El presidente dice que el superávit es una vía para crecer, y te dice todos los países del mundo crecen porque hacen esto, pero después él mismo dice en cadena nacional, somos uno de los 5 países del mundo que tiene superávit. ¿Por qué Argentina necesita superávit? Jeffrey Sachs una vez dijo, el problema de Argentina no es que tiene ni 100% de deuda con respecto al PBI ni 100% de inflación, es que tiene 0 reputación. Claro. Entonces, cuando vos usas algunos de los instrumentos que usan otros países, automáticamente terminás en algo que se desborda. Ese es el problema, lo tenés que reconstruir. La gran pregunta para el crecimiento es ¿cuál es la mejor manera de tener superávit? Entonces, la mejor manera de tener superávit es gestionando el Estado. Yo no sé, vengo de reunirme con Maxi Puyaro. Y él me dice, mira, nosotros compramos, me dice él, medicamentos del sector público a 85% más bajo que el precio de venta al público. Bajamos 40% los gastos en licitaciones de obra pública. Hay una cosa que es gestionar el Estado. Vos podés tener superávit si gestionás el Estado. Y al mismo tiempo no abandonás las cosas que tenés que hacer. ¿Crees que el gobierno nacional tiene un déficit de gestión de Estado en términos que podría reducir, aún blandiendo la motosierra, mucho más el gasto corriente del Estado? Yo creo que lo podría reducir de manera virtuosa, porque lo que estamos viendo hoy es esto que estoy explicando, que no fue de manera virtuosa. Vos pensá, ¿por qué el nivel de consumo se estanca? ¿Por qué Argentina este año no crece? Porque eso es lo que está pasando. Argentina este año, vos comparás con el año pasado, un semestre, y parece que creces, pero cuando vos comparás enero hasta acá y hasta diciembre, Argentina no va a haber crecido. Porque los salarios formales quedaron parejos con la inflación, los salarios públicos perdieron 14% con respecto a la inflación, los salarios universitarios perdieron 30%, los jubilados perdieron 5%, pero quedaron congelados en un nivel que es una pérdida de poder adquisitivo que es 25% con respecto a 2016. Entonces, ¿cómo se cortó el gasto público? Se cortó con una inflación más alta al principio, que la fuiste bajando, la devaluación y la inflación, y después sin tener presupuesto. Entonces, eso que la licuadora, se cortó mucho con la licuadora, pero vos no mejoraste el gasto. Y la sociedad te empieza a reclamar, che, mira, la universidad, por favor, no la rompamos, el Garrahan no lo rompamos, tenemos que atender a la gente que tiene discapacidad. Y ahí yo creo que el gobierno tiene un déficit enorme de gestión, si quieren después explico por qué, en detectar cuál es el fraude. Y lo mismo pasa con los gobernadores que te dicen, che, la obra pública. Un país no puede crecer sin obra pública. Y estás viendo, por ejemplo, obra pública financiada por organismos multilaterales, que está avanzada a 75% en cosas fundamentales, como por ejemplo agua potable en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, que está frenada para usar el 25% que queda para otras cosas. Y entonces, pensá que el Estado es como un auto, lo dejás 6 meses en la calle sin mantener, y las gomas se te desinflan, la nafta se te pudre, la batería se te descarga, no arranca. ¿Viste un ánimo destituyente en la última, digamos, tanda de votaciones en el Congreso? No, yo no veo eso. Veo esto que te estoy diciendo, que es que hay algunas cosas puntuales que la sociedad le está marcando y que el Congreso también se lo marca, lo tenés que resolver. También creo
que cuando vos dejas mucho tiempo acumular un problema, la solución de emergencia nunca es la mejor. Y el gobierno en estos temas, en el Garrahan, en discapacidad y en universidades, dejó pasar mucho tiempo para resolver el problema, lo mismo que en jubilaciones. Entonces después es, bueno, hay un reclamo de la sociedad y lo abordás desde la urgencia y por ahí no es la mejor solución. ¿Y eso solución. lo entendió el gobierno después de haber fracasado, derrota en el Congreso, derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Se entendió? ¿Pensás que Franco dice, bueno, evidentemente había cosas que hacer, que no tenemos que gestionar de otra manera? ¿Es para la tribuna o sentís que sí, que el gobierno está haciendo otra cosa o va a hacer otra cosa? Espero que haga otra cosa. Por ahora no hemos visto eso, pero por ahí es porque estamos en un proceso preelectoral y el gobierno no quiere decir nada. Pero a mí no me parece un buen augurio que el jefe de gabinete diga, perfecto, la ley de discapacidad está, pero se la devolvemos porque no nos dicen dónde sacar la plata. No me parece bien por dos motivos. Primero, porque no tenemos presupuesto, entonces todo el tiempo el jefe de gabinete reasigna partidas. Pero en segundo lugar, hay una ley que mandó al Congreso, mi ley, con Patricia Bullrich, con Cunio Levarona y con el propio jefe de gabinete, con Francos. Y el artículo 5, esa es la ley de régimen penal juvenil. Cuando dice cómo se va a financiar esta ley, el artículo 51 dice con reasignaciones de partidas y después en el presupuesto. Entonces él, igual que en la ley que mandaron ellos, lo podría resolver reasignando partidas y después en la ley de presupuesto, que espero que este año, después de dos años, tengamos presupuesto. Porque la señal hacia afuera es que vos necesitas hacer reformas, pero esas reformas para ser sustentables tienen que estar consensuadas. Y si querés, la manera de condensar ese consenso es la discusión presupuestaria. Martín, muy bien, amable, como siempre. Gracias a ustedes.